Hola, hoy vamos a meternos con algo que usamos todos los días, casi sin pensar, la hora. Y en concreto, el tiempo medio de Greenwich, el GMT. Seguro que le suena, pero ¿qué es exactamente? ¿Y por qué se sigue usando si tenemos cosas más modernas? Pues sí, es un término con mucha historia detrás. Vamos a usar fuentes bastante completas, tipo enciclopedia, para desliar un poco todo esto. ¿De dónde salió? ¿Cómo funcionaba? Las confusiones que creó y qué pasa ahora con él frente al UTC. La idea es entender bien el concepto y su evolución. Y ojo, que hay miga. ¿Sabían que el GMT no siempre contó el día desde medianoche? ¿O que la famosa línea del meridiano de Greenwich, bueno, pues que la referencia mundial actual ya no pase exactamente por ahí? Exacto, hay unas cuantas curiosidades interesantes. Pues vamos a ello. Empecemos por lo básico. GMT, tiempo medio de Greenwich. Suena muy oficial. ¿Qué significa realmente? Pues básicamente es la hora solar media. Pero ojo, la media en el Real Observatorio de Greenwich, en Londres. Y la palabra clave es esa, media. Media. ¿Por qué media? ¿No valía con mirar cuando el sol estaba justo encima de Greenwich y ya? Sería lo más intuitivo, sí, pero la Tierra es un poco rebelde, ni gira a velocidad constante, ni su órbita es un círculo perfecto. Ah, Entonces, el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto, lo que llamamos día solar aparente, pues varía un poquito cada día. o sea que un día no dura exactamente lo mismo que el anterior, si miramos al sol. Exacto. El mediodía real, cuando el Sol cruza el meridiano, puede adelantarse o retrasarse hasta 16 minutos respecto a un promedio. El GMT lo que hace es calcular la media de esos momentos a lo largo de todo el año. Suaviza esas variaciones. Esa diferencia entre la hora del sol de verdad y la hora media es la famosa ecuación del tiempo. Entendido. O sea que el GMT ya era una especie de ajuste para tener un tiempo más regular que el sol. Una forma de estandarizarlo, sí. Vale. No es tan simple como mirar el reloj Shepherd Gate que hay en la puerta del observatorio. Que sí, marca GMT, pero ese GMT ya es el promedio. Justo. Muestra ese tiempo medio, no el instante solar exacto de ese momento. ¿Y la pregunta del millón? ¿Por qué Greenwich? ¿Qué tenía de especial ese sitio en Londres? Pues la respuesta está en el mar, y en que el Reino Unido era la gran potencia marítima en los siglos XVIII y XIX. Ajá. Para navegar bien, sobre todo lejos de la costa, necesitaban saber su longitud, su posición este-oeste. Era el gran desafío. Claro, la latitud norte-sur era más fácil con las estrellas, pero la longitud era el problema gordo. Exacto. La solución era comparar la hora local, la del sol, donde estuviera el barco, con la hora exacta en un punto fijo de referencia, el meridiano cero. La diferencia te daba la longitud. Y los británicos eligieron Greenwich como su referencia. Eso es, pusieron sus cronómetros de barco, que eran muy precisos para la época, en hora de Greenwich, en GMT. Y además, el astrónomo real de allí, Neville Maskelyne, impulsó mucho un método, el de las distancias lunares, con tablas calculadas desde Greenwich. Todo eso hizo que, en la práctica, Greenwich y el GMT se convirtieran en el estándar mundial para los marinos. Y luego llegó la conferencia de 1884 y lo hizo oficial. Efectivamente, ahí se dijo, longitud cero, el meridiano que pasa por Greenwich. Vale, para los barcos, clarísimo. Pero en tierra, ¿cómo se impuso en la vida normal en Gran Bretaña, por ejemplo? Porque cada ciudad tendría su hora solar, ¿no? Un lío. Pues ahí entra otro invento clave del 19, el ferrocarril. Imagínate el caos, si cada estación de tren usara la hora de su pueblo. Imposible. Los horarios serían una locura, unos minutos de diferencia en cada parada. Menudo lío, sí. Así que en 1847 la Railway Clearing House, que era como la coordinadora de las compañías de tren, dijo, se acabó todos los horarios con la hora de Greenwich. GMT para todos los trenes. Nació el Railway Time, la hora del tren. Justo. Y casi todas las compañías lo adoptaron enseguida. El tren unificó la hora en la práctica. Impresionante el poder del tren. Pero creo que la ley tardó más en reconocerlo, ¿verdad? Sí, sí. La tecnología tiró del carro, pero las costumbres y las leyes iban más lentas. Hay por ahí un caso judicial de 1858 donde todavía se discutía si la hora válida era la local o la de Greenwich. ¿Ah, sí? Hubo que esperar hasta 1880 para que una ley dijera oficialmente que la hora legal en Gran Bretaña era el GMT.
Y justo ese año me suena una anécdota muy buena sobre eso. Ah, sí, la carta de The Times. Un funcionario de justicia quejándose. Muy británico todo. Jaja, ¿qué decía? Pues se quejaba de que, aunque ya todo el mundo usaba la hora de Greenwich, la ley no la reconocía. Y ponía el ejemplo de las elecciones. Nuestros colegios electorales abrieron, pongamos, a las 8:13 y cerraron a las 4:13. Qué bueno. Porque seguían la hora solar local del pueblo, no la de Londres. Exacto. Refleja muy bien ese momento de, bueno, de desfase entre el uso real y la ley. Un clásico, la verdad. La ley intentando pillar el ritmo a la realidad. Ese mismo año, 1880, cambiaron la ley. Y una vez adoptado en Gran Bretaña, se extendió. Sí, a territorios cercanos, la isla de Man en el 83, Jersey en 1913, y un caso curioso es Irlanda. ¿Qué pasó en Irlanda? Tenían su propia hora oficial, la hora media de Dublín, que iba unos 25 minutos por detrás del GMT. Pero en 1916 la cambiaron y adoptaron también el GMT. Vale, y ahora llegamos a uno de esos puntos que comentaste al principio que choca un poco. Lo de que no estaba claro si el día GMT empezaba al mediodía o a medianoche. Pues sí, parece mentira, ¿verdad? Algo tan básico, pero durante mucho tiempo convivieron dos sistemas GMT. Dos sistemas. ¿Cómo es eso? A ver, para los astrónomos, desde Ptolomeo, fíjate, el día empezaba al mediodía. Las 12:00 del mediodía era su hora cero. ¿Y por qué? ¿Qué ventaja tenía eso? Era práctico para ellos. Piensa que observan de noche. Si el día empezaba al mediodía, todas las observaciones de una noche entera caían dentro de la misma fecha. Ah, claro. Si el día cambiara a medianoche en mitad de la observación, tendrían que partir los datos de esa noche en dos fechas. Un rollo para los registros. Entiendo. Para organizar sus datos será más fácil así. Pero claro, para el resto de los mortales, para la vida civil, la costumbre que venía de los romanos era empezar el día a medianoche. La medianoche era la hora cero. Vaya lío. Dos GMT diferentes funcionando a la vez. Uno para científicos y otro para la calle. ¿Eso tuvo que dar problemas? Y los dio. Imagínate para coordinar cosas o interpretar datos antiguos. Así que al final dijeron, hay que poner orden. ¿Y qué se decidió? Que a partir del 1 de enero de 1925, todo el mundo usaría la misma convención. El día empieza a medianoche, hora cero. También para los astrónomos. ¿Y cómo hicieron el cambio? ¿Atrasaron los relojes 12 horas o...? Fue más un cambio de nombre, conceptual. El momento que un astrónomo antes llamaba mediodía del 31 de diciembre o 31,5 de diciembre GMT, pasó a ser la medianoche del 1 de enero, es decir, 1,0 de enero GMT. Hubo como un salto de 12 horas sin cómo se llamaba el tiempo astronómico. Exacto, una discontinuidad en la nomenclatura. Y para que no hubiera confusión con los datos viejos, se inventaron un término nuevo, tiempo medio astronómico de Greenwich o GMT. Ah, Para referirse solo a la forma antigua de contar, la que empezaba al mediodía. qué curioso. Importante saberlo si uno mira documentos antiguos. Y supongo que los estándares que vinieron después ya no tienen este problema. No, ninguno. Esto es clave. Tanto el tiempo universal UT como el tiempo universal coordinado UTC, los sucesores modernos siempre empiezan el día a medianoche. Esa ambigüedad histórica del GMT desapareció con ellos. Bien, y hablando de sucesores, si el CNT tenía estas peculiaridades y además se basaba en la rotación de la Tierra, que ya has dicho que no es súper regular, ¿qué hizo que lo reemplazaran como estándar mundial? Me imagino que la precisión, ¿no? Totalmente. El punto clave es que la rotación de la Tierra, aunque bastante estable, tiene pequeñas irregularidades y, sobre todo, tiende a frenarse muy poquito a poco. Se frena. Sí, muy lentamente, pero se nota a largo plazo. La diferencia acumulada entre el tiempo de rotación y un tiempo ideal se llama delta T. Y a mediados del siglo XX llegó una revolución. Los relojes atómicos. Que son la leche de precisos, ¿no? Muchísimo más que la Tierra dando vueltas. Millones de veces más estables. Dan una base de tiempo súper constante. Así que el 1 de enero de 1972 se adoptó oficialmente el Tiempo Universal Coordinado, el UTC, como el estándar internacional. ¿Y este UTC ya no mira a Greenwich? No. Se basa en el promedio de cientos de relojes atómicos que hay por todo el mundo, coordinados por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, la BIPM. Es un tiempo atómico, no astronómico. Vale, UTC es el estándar moderno, atómico y global.
Pero antes mencionaste también el tiempo universal, UT. ¿Eso qué es? Porque suena muy parecido a GMT y a UTC. Sí, es fácil liarse. El término tiempo universal, UT, apareció en 1928 y era en esencia el GMT de siempre, basado en la rotación de la Tierra vista desde Greenwich, pero ya usando la regla de empezar el día a medianoche. Ajá. Lo que pasa es que, al medir cada vez mejor la rotación, vieron que tenía esas pequeñas fluctuaciones que decíamos. Claro. Así que al UT original, en bruto, se le llamó UT0 y se crearon versiones más finas. UT1, que corrige el bamboleo del eje de la Tierra, el movimiento polar, y UT2, que corregía también variaciones estacionales. Vaya. Hoy día, el UT1 es la medida más precisa que tenemos del tiempo basado en cómo gira la Tierra realmente. Vale. Recapitulando. UTC es el atómico superestable. UT1 es el que sigue la rotación real de la Tierra, corregida. Y GMT es el histórico. ¿Y cómo se relacionan hoy UT1 y UTC? ¿Son iguales? Ahí está la clave. Para la navegación o la astronomía, donde necesita saber cómo está orientada la Tierra, se usa UT1. Y muchas veces, por costumbre, a ese UT1 se le sigue llamando GMT. Ya. Pero, y esto es importante, UT1, rotación, y UTC, atómico, no van exactamente a la misma velocidad. Como la Tierra se frena un pelín, UT1 se va quedando atrás respecto a UTC. ¿Y qué se hace? Para que no se separen mucho, el límite es 0,9 segundos, de vez en cuando se añade un segundo extra al UTC. Es el famoso segundo intercalar o leap second. Ah, por eso a veces un minuto tiene 61 segundos. Exacto. Se hace para mantener el UTC cerca de la hora solar media. Así que si necesitas precisión máxima, en ciencia, en informática, usas UTC. Si necesitas el tiempo ligado a la rotación, para navegar, por ejemplo, usas UT1. ¿Y usar GMT hoy en día en algo técnico? Es ambiguo. No es recomendable si buscas precisión. Es mejor usar UT1 o UTC según lo que necesites. Madre mía, qué lío de siglas. A ver si me aclaro. UTC, el atómico, el jefe. UT1, el que sigue la Tierra, pegado a UTC con los segundos esos extra. Y GMT, el abuelo histórico, a veces usado para UT1, pero ya superado. Exacto. Lo has pillado. Es una evolución hacia medir el tiempo cada vez mejor. Y esa búsqueda de precisión ha llevado a otra cosa que dijiste al principio y me dejó alucinado. Que el meridiano de Greenwich se ha movido. ¿Cómo? ¿Se llevaron el observatorio a otro sitio? No, ¿qué va? El edificio y el telescopio original, el Erie Transit Circle, que es el que definía el meridiano, siguen ahí quietecitos. Entonces, Lo que ha cambiado es cómo definimos hoy el meridiano cero para los sistemas globales, como el GPS. El meridiano original de 1884 se definió por el centro de ese telescopio. Era un punto físico. Pero el meridiano que usamos ahora como referencia mundial se llama Years Reference Meridian, o IRM, se calcula de otra forma. ¿cómo? Es un promedio estadístico basado en datos de muchas estaciones de observación repartidas por todo el planeta. Y resulta que esa línea matemática, ese meridiano cero moderno, Sí. pasa unos 2 metros y medio al este de la línea marcada por el telescopio de Erie en Greenwich. ¡Ostras! Más de 100 metros. O sea que si voy a Greenwich, pongo un pie a cada lado de la famosa raya de latón del suelo. Exacto. Tu GPS no dirá longitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Qué dirá? Dirá que estás un poquito al oeste de la longitud 0. Es alucinante, ¿verdad? Sí, sí. Hemos pasado de un punto físico concreto a un concepto estadístico global para definir el 0. El punto 0 ya no es un sitio, es un acuerdo matemático para que todo encaje mejor a nivel mundial. Es increíble. Y a pesar de todo esto, la ambigüedad que tuvo, que lo sustituyó el UTC, que hasta el meridiano se ha movido, el nombre GMT sigue ahí. No hay manera. Totalmente. Tiene una fuerza tremenda, sobre todo en el Reino Unido. La BBC World Service lo nombra sin parar, la Royal Navy, la Met Office, el Servicio del Tiempo. También se oye en algunos países árabes. Tiene mucha inercia cultural. ¿Y legalmente? ¿Todavía existe el GMT en alguna ley? Pues mira, curiosamente sí. En el Reino Unido, la ley principal que interpreta a las demás, la Interpretation Act de 1978, todavía dice que la hora civil estándar es Greenwich Mean Time, así, en minúsculas.
¿En serio? Sí, eso sí, la misma ley dice que cuando ponen el horario de verano, entonces la hora pasa a ser British Summer Time, BST, que es GMT+1. O sea que por ley, en invierno están en Greenwich Mean Time y en verano en BST. ¡Qué curioso! ¿Y las señales horarias de la BBC? ¿Los famosos pips? Pues esas señales, aunque empezaron ligadas a Greenwich, hoy se sincronizan con UTC, claro, por la precisión. Pero los locutores de la BBC en Reino Unido dicen GMT en invierno y BST en verano. Siguen la costumbre y la ley. Ya. Ahora, la BBC World Service, como emite para todo el mundo, para no liar, dice Greenwich Mean Time todo el año. Tiene sentido. Y no solo es cosa del Reino Unido, hay otros países que usan GMT como referencia en sus leyes. Bélgica, por ejemplo, está legalmente en GMT+1. En Irlanda, la ley llama GMT a la hora de invierno y GMT+1, que allí es Irish Standard Time, a la de verano. Incluso Canadá menciona la hora de Greenwich en sus leyes de zonas horarias. Funciona como un punto de referencia, aunque el estándar técnico sea otro. Exacto, como un ancla conceptual. Entendido. Entonces, para aclararnos del todo, ¿quién usa hoy la zona horaria que coincide con GMT, o sea, UTC+0? ¿Y cómo lo hacen? Pues podemos hacer 3 grupos, más o menos. A ver. Primero, los que usan UTC+0, lo que sería GMT, en invierno y le suman una hora UTC+1 en verano. Aquí están Reino Unido, Irlanda, Portugal continental, las Canarias en España y las Islas Feroe, Dinamarca. Siguen el cambio de hora europeo. Vale. El grupo cambio de hora normal. Luego, un grupo marrero que lo hace al revés. Usan UTC+0 en verano y le restan una hora UTC-1. Son las Azores, Portugal y la costa este de Groenlandia. Qué curioso. ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo son los que están en UTC+0, GMT, todo el año, sin cambiar la hora. Aquí está Islandia, que quitó el cambio de hora hace ya tiempo. Sí. Y un montón de países de África occidental, cerca del Ecuador, donde el cambio de hora no tiene mucho sentido, porque el día dura parecido todo el año. ¿Cómo cuáles? Pues Ghana, Senegal, Liberia, Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Sierra Leona, Togo, también islas como Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha, y la República Árabe Saharaui Democrática, aunque bueno, es un territorio en disputa. Qué variado. Desde luego, el GMT ha tenido una vida larga y compleja. Empezó por los barcos, lo unificaron los trenes, tuvo líos con si el día empezaba al mediodía o medianoche. Lo superó la precisión atómica del UTC, hasta su meridiano de referencia se movió conceptualmente. Y aún así sigue presente, en leyes, en la radio, como referencia horaria para un montón de sitios. Quizás la conclusión es esa, ¿no? Que GMT es mucho más que la hora de Londres. Es un concepto cargado de historia, que nos cuenta cómo hemos ido evolucionando en nuestra forma de medir y sincronizar el tiempo. Sí, totalmente. Y cómo esa búsqueda de precisión nos ha llevado de mirar el cielo en un sitio concreto a promediar las vibraciones de átomos por todo el planeta. Ha sido un viaje fascinante, la verdad. Y pensando en esa evolución, ¿qué será lo próximo? Buena pregunta. Si hemos pasado de la astronomía local, GMT, a la física atómica global, UTC, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Cómo mediremos el tiempo si nos vamos a Marte, con días de otra duración? ¿O en viajes espaciales larguísimos? Necesitaremos estándares aún más abstractos, quizás ligados a la relatividad. Uf, da vértigo pensarlo. O mirando al pasado reciente. Ese cambio de un estándar basado en un lugar físico, Greenwich, a uno abstracto y promediado, UTC. ¿Qué nos dice eso de la globalización, de la tecnología? De nuestra necesidad de tener referencias comunes, pero cada vez más precisas y, bueno, deslocalizadas. Desde luego, son preguntas interesantes que quedan ahí. Dan que pensar, sí. Pues esperemos que esta inmersión en el GMT haya sido tan interesante para quienes nos escuchan como lo ha sido para nosotros. Gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta la próxima.